¿Quién o qué determina la velocidad a la que suceden las cosas en el universo? Puede parecer una pregunta obvia, con una respuesta también obvia y redundante. Las cosas suceden a la velocidad a la que suceden. Así como las ves o las percibes, así de rápidas o lentas van. Pero imaginemos que no existiera ningún ser vivo en el universo. ¿Seguirían sucediendo las cosas a la misma velocidad? Por ejemplo, si no hubiera ningún ser vivo en el universo, ¿el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol sería tan lento como lo vemos ahora? ¿Lento para quién o para qué? ¿Quién dijo que sería el testigo que experimentara ese lento paso del tiempo? La sensación de la velocidad del tiempo es producto de nuestro cerebro y, en definitiva, de nuestro cuerpo entero. Nuestro cuerpo o cerebro necesita pequeños cambios biológicos dentro y fuera de nosotros para procesar lo que nos sucede al relacionarnos con el mundo. Por ejemplo, un minuto es para nosotros aproximadamente lo que tardamos en notar las nubes que se han movido. Un segundo es aproximadamente lo que tardamos en mover nuestro brazo de un lado para el otro. Los cambios también pueden producirse exclusivamente en nuestro cuerpo, ya que aunque hablemos en primera persona, nosotros también somos mundo. Por ejemplo, un minuto es lo que tardamos aproximadamente en parpadear 20 veces. Y un segundo es un latido de nuestro corazón si ponemos nuestra mano en el pecho y lo comprobamos. La velocidad de nuestro cuerpo físico y capacidad cerebral para procesar lo que ocurre determina nuestra sensación de velocidad del tiempo. Los seres vivos más pequeños, como los insectos, perciben la velocidad del mundo de manera distinta a la nuestra. Su cuerpo es más rápido y su cerebro más simple al procesar, por lo que ven o perciben más cantidad de cosas en un corto lapso de tiempo. Por eso, entre otras razones, la mosca escapa casi siempre a nuestros intentos de atraparla con nuestra mano, porque ve más imágenes por segundo y por eso observa nuestra mano acercarse como a cámara lenta. Así cualquiera escapa, ¿verdad? Entonces, si el parámetro velocidad del tiempo depende del cuerpo y del cerebro de los seres vivos, ¿cuál es la velocidad verdadera o absoluta del universo? ¿Cuán rápidas o lentas suceden las cosas? Siempre podemos responder a ese tipo de preguntas de una manera relativa. Por ejemplo, que la Tierra rota sobre sí misma 365 veces o días cada vez que da una vuelta entera al Sol, año. Pero esa no es una respuesta absoluta, sino relativa. Con ello, solo estamos comparando dos sucesos, y podríamos hacerlo hasta el infinito, pero eso no nos resolvería la cuestión de cuán rápido suceden todas las cosas en su conjunto, es decir, cuán rápido se transforma el universo globalmente. Pero para indagar más sobre el tema, usemos un recurso muy útil en estos casos: extrapolar hasta el extremo. Imaginemos que los movimientos del universo fueran extremadamente lentos. Por ejemplo, que los ciclos de las partículas subatómicas fueran tan lentos como lo que tarda la Tierra en orbitar al Sol. De esta forma, el movimiento del resto de cuerpos físicos más grandes, como las olas del mar, los árboles, los planetas, sería extremadamente lento, hasta el punto de parecer estáticos. Alguien que lo observara, aunque viviera millones de años, pensaría que el universo es totalmente estático, como el ser inmutable que diría el filósofo griego Parménides. Pero en realidad, si indagara en detalle a escala de lo subatómico, se daría cuenta de que el universo siempre se transforma, de que bajo la apariencia de absoluta estaticidad existe un incesante movimiento fluctuante. Ahora, imaginemos lo contrario, que los movimientos del universo al transformarse fueran extremadamente rápidos, a la velocidad más rápida que podamos pensar, el infinito. Pero los infinitos se llevan mal con los absolutos. Si decimos que una velocidad es infinita, significa que sigue teniendo velocidad o movimiento. Por tanto, nunca va a tener un valor absoluto como para ser el fin de lo que conocemos velocidad y para pasar a ser amóvil o a veloz, es decir, más allá del movimiento y de la velocidad, una especie de ser absoluto e inmutable para siempre. Así pues, en el límite máximo de la velocidad del universo siempre queda movimiento. Nunca llega al extremo de detenerse en lo absoluto. Lo absoluto y siempre idéntico a sí mismo es un ideal erróneo que no se ajusta a la realidad física. El universo físico, llevado hasta el extremo, siempre tiene un mínimo o máximo de velocidad que no se puede detener o rebasar por completo. El extremo de velocidad superior del universo es lo que Einstein descubrió cuando halló que la luz tenía una velocidad finita. Su descubrimiento en términos físicos es lo mismo que hemos hallado aquí en términos filosóficos. Nada puede rebasar esa velocidad, solo acercarse hasta el infinito.
Lo mismo ocurre con el extremo inferior de la velocidad del universo. Lo más lento posible es la fluctuación cuántica, que determina el mínimo de movimiento imprescindible para toda partícula subatómica. En física subatómica no existe el estado absoluto, de reposo absoluto. Toda partícula o átomo tiene un mínimo de vibración, como expresa el principio de incertidumbre. Así pues, lo absolutamente estático no existe, es solo un concepto idealizado en nuestra mente. Si lo absolutamente estático no existe, entonces no es necesario un primer motor que inicie el movimiento. Cualquier cosa que exista tiene un mínimo de fluctuación. Y esto tiene implicaciones religiosas, porque si lo absolutamente estático es imposible, entonces lo único que queda es el movimiento. Movimiento que la física subatómica describe con la fluctuación cuántica. Y no es necesario un primer eslabón o Dios que dé el primer impulso a las cosas. La fluctuación cuántica es el mínimo ruido del sistema, imprescindible para que algo pueda existir materialmente. Es un movimiento caótico, por eso se le llama fluctuación, al estar desligada de cualquier causa anterior, y se dice indeterminada, sin determinación causal, porque no es como la idea habitual de que una primera cosa tiene que empujar a una segunda para que se mueva, como el pie que golpea un balón o una palanca hace saltar una piedra, sino que no tiene una causa anterior que la provoque. La fluctuación cuántica es, simplemente, el límite de velocidad más lento imprescindible para que las cosas puedan existir, moviéndose y transformándose, y, por otra parte, el límite de velocidad más rápido a la que pueden transformarse es la luz. Ambos límites determinan el marco en que el universo existe. Por eso ha sido interesante plantearnos a qué velocidad suceden las cosas en el universo más allá de nuestra propia percepción. La respuesta es a ninguna velocidad en concreto, ya que toda medida es arbitraria y relativa. Pero sí que existen un límite mínimo y máximo de velocidad, la fluctuación cuántica y la velocidad de la luz respectivamente, que sin determinar valores absolutos determinan el marco de transformación del universo para que pueda existir materialmente. Entre ambos límites nos movemos justo antes de ser absolutos y estáticos, justo en el mínimo de licuosidad necesaria para existir y dejar de ser ideales, sino auténticos.